Estamos al otro lado de la línea con la doctora Nidia Solís, a quien le damos la más cordial bienvenida y es miembro del Cabildo por las Mujeres de Cuenca. Muy buenos días, doctora. Buenos días y muchas gracias por este espacio. Doctora, conocemos que a propósito del 25 de noviembre, el día que se festeja internacionalmente la eliminación de la violencia contra la mujer, se están preparando y desde ya días atrás se han empezado a presentar varias actividades a favor de este activismo, a favor de la no violencia. ¿Cuáles son estas actividades y qué otras tienen precisamente agendadas para ir cumpliendo e invitando a la ciudadanía cuencana? En efecto, hemos juntado voluntades de tanto de las organizaciones del Cabildo por las Mujeres como de instituciones y entidades que se han sumado a esta iniciativa, pues de confluir en una agenda común para poner el acento en la sociedad y ante los organismos del Estado sobre la necesidad de tomar acciones urgentes, de tomar acciones realmente precisas y de combate real a la violencia contra las mujeres, porque en los hechos no se pasa de los discursos, no se pasa de tal vez alguna que otra buena intención, pero sigue recrudeciendo la violencia, sigue la problemática de los femicidios, de las agresiones sexuales, es más, se ha incrementado en este caso las agresiones sexuales a niñas y adolescentes. Entonces es realmente un problema ya que en salud pública podríamos decir de una pandemia. Por ello, las actividades se han realizado ya desde el inicio de este mes y continuaremos pues hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Como acciones emblemáticas tenemos el sábado 23 una asamblea de mujeres y vamos a realizarla de manera abierta en San Francisco con la idea de que al ser el año del bicentenario plantear qué ha significado este bicentenario para las mujeres y cómo qué futuro queremos en nuestra ciudad frente a al bicentenario de la independencia de Cuenca. Luego el 25 de noviembre tendremos la marcha que sale de San Blas a las 9 de la mañana con la idea de justamente hacer una reflexión ante la ciudadanía. Esperamos que se sumen no solamente mujeres, sino también los hombres, porque esta es una causa común de toda la sociedad. Y luego hay actividades, foros, hay conversatorios, hay videos, hay un sinfín de actividades pues que les hemos pasado a los medios de comunicación justamente para que nos apoyen en la difusión. Doctora, usted mencionaba hace un momento que las estadísticas hacen referencia a que los casos de abuso sexual de niños y adolescentes ha aumentado en estos últimos tiempos. Quisiera saber qué es lo que está haciendo la justicia para que estos casos, pocos de ellos que son mediáticos y muchos que están quizá en la sombra de lo que necesariamente deberíamos saber, ¿qué es lo que está haciendo la justicia para que estos casos puedan ser sancionados y que las víctimas puedan tener la reparación que necesitan? Sí, es preocupante porque en realidad la justicia nos queda debiendo a toda la sociedad. Es un problema, en muchos de los casos ni siquiera la gente por un lado denuncia porque no confía en la justicia, además existe mucha revictimización y sobre todo pues socialmente constituye una situación muy compleja todo lo que implica el proceso penal. Entonces hay gente que desiste inclusive de las denuncias porque no encuentra respuesta en la justicia. Son trámites que muchas de las veces ni siquiera se resuelven adecuadamente. Entonces, desde el primer momento en que se acerca la gente a la justicia, nos han denunciado casos de cómo las víctimas, en primer lugar, no son creídas, existen trabas para la recepción de la denuncia, no hay celeridad en los peritajes. La Fiscalía señala que tienen muy pocos recursos, que no tienen el número de profesionales suficientes.
hemos dicho que es necesario que, al ser un problema que afecta a altos porcentajes de niñas y adolescentes, debería ubicarse los recursos, pero que por la austeridad y más cosas no es factible. Entonces el Estado no está tomando en serio esta situación. Y como usted bien dice, son casos emblemáticos los que salen a la luz y que gracias a la presión pública toman atención. Pero aún en esos, como es el caso, por ejemplo, de lo sucedido con el Mangajo, ha tenido una serie de tropiezos. Entonces, realmente nos preocupa qué es lo que está pasando en la función judicial, en todos los operadores de justicia, y es que no se está comprendiendo la dimensión de la problemática y qué acciones reales se van a tomar para no solamente la aplicación constitucional que dice que todos estos hechos tienen que resolverse de manera especial y expedita por la naturaleza de la violencia contra las mujeres y contra las niñas, sino que sumen como uno más de los casos de delitos penales y no le toman esa atención especial que debe tenerla, ¿no? Y esa dimensión humana que deberían comprender los operadores de justicia. De otro lado, también es preocupante porque la ley orgánica de erradicación de la violencia no está siendo aplicada en toda su integralidad. Es decir, no es solamente el hecho de las denuncias, significa la posibilidad de la prevención y la posibilidad también de la reparación, dos fases importantes en todo ese proceso. Pero además garantizar el acceso a la justicia, un acceso real, un acceso gratuito, un acceso real. Quienes no tienen recursos se ven en situaciones totalmente difíciles de tener un mínimo de atención de parte de los operadores de justicia, porque todo el proceso es demasiado engorroso. Se necesita además el tener, por ejemplo, para peritaje, si es que no existe la celeridad porque no hay suficientes recursos en la función judicial o en la fiscalía, entonces toca pagar peritos aparte. Entonces todo eso representa que no existe en realidad un compromiso del Estado como para resolver estas situaciones tan difíciles para la vida de las niñas, para la vida de las adolescentes y de las mujeres. Y el otro problema que tenemos, hay una problemática invisibilizada que es la desaparición temporal transitoria de adolescentes que están siendo justamente víctimas de violencia sexual. Y no se lo está tomando con la dimensión que eso requiere por parte de las autoridades respectivas. Pensamos que es necesario entonces como sociedad exigir respuestas, exigir además acciones concretas, prácticas, reales, que den cuenta de que realmente hay un respeto a los derechos humanos. Doctora Solís, días atrás se conoció el veto que desde el Ejecutivo se emitió a la ley Revas, que precisamente iba a facilitar este hecho de combatir o dar mayor seguridad a los grupos más vulnerables, entre ellos niñas, niños y adolescentes. 9 de los 10 artículos fueron vetados por el Ejecutivo. ¿Cómo mira usted esta decisión? Nosotros pensamos que hay elementos, inclusive que en la propia ley orgánica de violencia, por ejemplo, están consignados. Esto es un registro único que permita justamente contar con la información correcta a nivel del Estado y de todas las instituciones que son parte del proceso, porque desde la primera llegada, por ejemplo, si una menor es abusada sexualmente, llega al Ministerio de Salud, entonces desde allí tiene que haber un registro y poder ubicar luego todo el proceso que se sigue en la función judicial. Y ese registro único permitiría estar alertas frente a cualquier situación que se presenta.
Sin embargo, por ejemplo, eso está vigente y no se toma la atención debida para que se pueda ya viabilizar eso. Existen una serie de trabas. Entendemos nosotros que tiene que hacerse todos estos mecanismos en el marco de los respetos a los derechos humanos. Sin embargo, pues también tiene que tomarse adecuadamente el respeto a los derechos humanos en el concepto integral, es decir, priorizando lo que significa la posibilidad de proteger en este caso a las niñas y niños, ¿no?, de lo que constituye una amenaza lacerante en la sociedad. Entonces yo creo que hay casos como estos. Luego se presenta esta ley. De hecho, existen una serie de elementos como el considerar que hay personas que luego de cumplir su sentencia, pues obviamente que quedarían como ya liberados de todo cargo, ¿no?, frente a lo que es la posibilidad inclusive de insertarse en la sociedad. Pero la situación en materia de violencia sexual debe analizarse más profundamente porque son personas que no tienen una rehabilitación real en los centros carcelarios y luego quedan en libertad para seguir en la comisión de esos mismos delitos. Entonces, ¿cómo proteger de todo ello? Amerita no solo respuestas desde el ámbito legal, sino desde todos los otros aspectos sociales, educativos, una mirada más cercana a lo que está pasando en los centros de rehabilitación social, que no son tales, son centros de reclusión y, como muchas veces se han dicho, escuelas del delito, para lograr tomar como sociedad y como Estado una seria decisión con respecto a qué hacer con estas personas, con estos hombres que cometen esos delitos tan terribles contra las niñas y niños. Son elementos que deben discutírselos profesionalmente también con las experiencias de otros países. ¿Qué están haciendo en el caso de los países europeos, donde se ha logrado reducir los índices de esta violencia? Yo creo que eso sería asumir responsablemente, no es un aspecto de llevarnos al ámbito del populismo legal simplemente y de lanzar una idea legal o un veto sin esas consideraciones. A mí me parece que ahí hay mucho juego político en vez de una responsabilidad real con las víctimas. En ese sentido, doctora, si es que no se tiene una respuesta desde el Estado, no se tiene la respuesta que se necesita desde el legislativo y tampoco desde la justicia, ¿hasta qué punto resulta una presión los diferentes, las actividades que se preparan desde las organizaciones y las entidades que trabajan por los derechos de las mujeres y a propósito lo que se va a realizar también en los próximos días? Bueno, nosotros aspiramos a que desde un lado de sensibilidad de las autoridades frente a la problemática y de asumir su responsabilidad con toda la ciudadanía, y de la cual somos más de la mitad de las mujeres, realmente tomen conciencia de lo que la violencia está representando en el caso del Cantón Cuenca. Hay una agenda de seguridad que se supone que se está estructurando, pero en ella no se considera con la dimensión que se requiere la violencia contra las mujeres y niñas. Entonces nosotros estamos haciendo este llamado de la atención. Pero también, de la otra parte, nosotros queremos que la ciudadanía, todas las personas, nos pongamos en cuestión, nos pongamos a analizar cuáles son nuestras prácticas, cuáles son nuestros comportamientos que están incidiendo en reproducir este tipo de elementos pues, de la cultura patriarcal que están cimentando la violencia. Entonces, de un lado está el llamado a la atención a las autoridades, pero de otro también está, y la exigencia obviamente al Estado de respuestas, y del otro está este llamado a la conciencia de la ciudadanía, de
de todas las edades, de hombres y mujeres de todas las edades, para que realmente reflexionemos con mayor seriedad sobre esta problemática. Gracias, también doctora. El 25 hay la rendición de cuentas del Consejo Cantonal y ahí vamos a ver qué es lo que dice el alcalde pues con respecto a esta temática. Así es. Le agradecemos muchísimo, doctora. Gracias a usted. Ha sido la doctora Nidia Solís, quien es miembro del Cabildo por las Mujeres de Cuenca, hablando, y el tema ha sido precisamente lo que se está haciendo contra la violencia contra la mujer, precisamente desde el Estado, desde los gobiernos locales, qué falta por hacer, qué es lo que pudiera hacerse. A propósito de que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y habrá actividades que irán desde esta fecha hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Creo que toda la sociedad debemos ser parte y responsabilizarnos porque no es un tema aislado, es un tema del cual o la sociedad se involucra y es parte, o simplemente sentenciamos a que exista más y más violencia. Nos habían escrito, no pudimos leer en su momento el mensaje, pero con gusto lo comparto ahora a través del 099-514-1114. Y a propósito, más adelante nuestro café jurídico, así que manténgase en sintonía de la W. Nos dicen: buenos días, éxitos a tan buen programa. Con respecto a estos delitos sexuales, apoyo a aquellos castigos con esos abusadores, pero que se investigue bien. Existen casos en los que el personaje no les cayó bien a la familia o la mujer no pudo conseguir lo que deseó, entonces lo acusa de violación y ahí el juez le basta la palabra de ella. Digo que hay con los otros delitos como droga, que esos sí son los peores asesinos y destructores de la sociedad, acaban con familias. ¿Qué de ellos? Porque no tratan estos temas, es lo que nos han escrito y hemos leído textualmente. Es la opinión, bienvenida. Vamos a una breve pausa, de regreso tenemos aún otras temáticas que tratar. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W. Hay un lugar en el que puedo sentirte. Hay un lugar donde recuerdo y escucho cada uno